Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como ustedes saben, y si no, dentro de poco sabrán con toda la información, Paredro no es solamente un podcast, sino que también nos gusta acompañar en formación a profesores, a mediadores, a gestores, así como llevar nuestras actividades para mejorar la comunicación a empresas. Pero el capítulo de hoy nos detenemos para celebrar uno de los eventos más bonitos, me atrevo a decir, en el ámbito literario y cultural que se desarrollan en Bogotá, prácticamente. Como ustedes saben, la circulación de autores es fundamental. A veces los lectores no pueden llegar a los autores y por lo general lo que toca terminar haciendo es llevar a los autores a los lectores. Y en una ciudad tan grande como Bogotá, eso cobra un valor adicional. Pues bien, hoy nos acompaña un amigo de la casa, el gran poeta colombiano Santiago Espinosa, quien en la actualidad es además rector del Colegio El Sabio Caldas, en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Pues bien, desde que él asumió la rectoría, se dedicó a realizar este festival que se llama Tren al Sur, un nombre muy bonito, además en relación a donde está el colegio, y este año celebró su cuarta edición entre el 15 y el 17 de abril. Lo llamamos porque celebramos estas actividades, apoyamos y queremos acompañar a profesores, directivos que quieran desarrollar cosas como esta, ya que nos parece que es un festival ideal para poder llevar a entornos donde normalmente no llega la literatura y generar narrativas desde esos espacios que normalmente se tiñen de malas noticias y de situaciones que nunca son agradables. Así que les doy la bienvenida a este capítulo para celebrar en conjunto festivales como estos. Y por supuesto, recordar que la literatura puede y debe llegar a todas partes. Bienvenidos. Santiago, bienvenido de nuevo a Paredro. No, Camilo, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí y además porque soy un fiel seguidor de las entrevistas y del programa. Realmente me acompaña mucho, sobre todo en las noches. Muchas gracias siempre por esas palabras tan generosas. Ya has estado en el programa, hemos hablado de tu obra, que además es, quien no lo conozca, es una obra, un referente absoluto de lo que es la poesía en este momento en Colombia y tienen que ir a buscarlo. Pero hoy vamos a variar un poco ese tema y ese perfil tuyo, Santiago, porque tú eres rector, ya llevas, corrígeme, 4 años de rector del Colegio El Sabio Caldas en Bogotá. La primera pregunta que uno pensaría es, ¿cómo es esa transición de poeta a rector? Aunque nunca se deja de ser poeta y no se deja de lado la sensibilidad, lo que hace que la pregunta sea más interesante. ¿Cómo te ha ido llevando esa sensibilidad que la poesía te da a ejecutar desde un cargo directivo un colegio en el sur de Bogotá? No, tu pregunta es muy bella. Yo al principio, cuando empecé dando clases, digamos, en el colegio, yo llevo siendo pues maestro fundamentalmente en colegios ya muchos años, 17 años, y pues al mismo tiempo la escritura, yo pensaba que era un poco como decía Nietzsche, que era el arte de vivir en la contradicción, ¿no? De un lado escribías unos poemas y del otro lado el proceso educativo. Con el tiempo he llegado a la conclusión de que esas distancias son cada vez más pequeñas, digamos. Uno, porque considero que los directivos necesitan de la sensibilidad de la poesía. A mí, yo recuerdo mucho esa anécdota de Martha Nussbaum, que la invitaron a dar un doctorado, una clase de doctorado en la Universidad de Chicago para doctores en Derecho, y lo primero que hace es decirles, mire, realmente ustedes lo que tienen que leer es Dickens, Whitman, Emily Dickinson, correcto, porque lo que les hace falta a ustedes como jueces es la posibilidad de mirar a los ojos, de comprender el dolor de los demás, de ser cuidadosos con las palabras y con lo que hacen, ¿no? Siento yo a la larga, Camilo, que mucho tienen que aprender los administrativos de la capacidad de síntesis, de la poesía, de su creatividad y sobre todo de la posibilidad de mirarse a los ojos, ¿no? Estamos en un mundo donde las personas cada vez se miran menos a los ojos, están tan conectados, digamos, con los celulares y con otras cosas que no. Y el poeta en el fondo es el que siempre mira, ¿no? El niño que siempre mira, el que siempre está atento, ¿no? Y siento que los directivos tendrían mucho que aprenderle a la sensibilidad de la poesía. Y por otra parte, siento yo que en la educación
las humanidades son absolutamente fundamentales, Camilo. Nosotros somos un país que ha tenido que vivir unas experiencias dolorosísimas, tremendas, casi que es el arte de nombrar lo innombrable. Y muchas veces a nosotros como directivos, la mejor manera que tenemos para que los chicos expresen lo que les ha pasado, le den alguna forma a su memoria, ha sido precisamente la literatura, el teatro, las humanidades. Soy un defensor a ultranza del tema y además cierro con una pequeña cuña. A los chicos cuando yo llegué aquí al sur, a Ciudad Bolívar, les llamaba mucho la atención que yo fuera un autor. Aquí no es tan común que haya autores, digamos, ¿no? Decían, bueno, pero usted publica libros, usted hace cosas, ¿no? Y de alguna manera yo pensé, bueno, pues en el fondo nuestra función como rectores es que los niños y las niñas pues también puedan ser los autores de su vida compartida, ¿no? Ellos también tienen mucho que aprenderle a la posibilidad de alguien que encuentra una voz, que entiende su lugar en el mundo y que puede expresar las cosas, ¿no? Eso es la educación en el fondo, que los chicos encuentren su verdadera voz, que es un poco lo que los poetas siempre procuramos. Santiago, qué palabras tan bonitas que, o sea, para enmarcarlas, porque creo que das en el punto exacto de lo que supone unas sensibilidades de las humanidades para entender el mundo desde una postura distinta, para entender cargos directivos, dejar de pensar que se trata de una sensibilidad adquirida, sino que es una sensibilidad que se transforma y se ejecuta y encuentra medidores y sistemas de medición, etcétera, etcétera, para ver que sí funciona cuando se trae desde allí. Hay algo que dices que también me parece muy bonito y es que en Ciudad Bolívar no es común la figura del autor. Y eso nos lleva a esta increíble creación que es el Festival Tren al Sur, lo que supone esta circulación de autores. Y además porque fíjate que estabas hablando ahorita de cómo mira el poeta y una frase que aquí repetimos mucho, que es ese eslogan del grupo surrealista que estaba en el número 15 de la calle Grenell. Ustedes que no ven, piensen en los que sí ven. Es decir, es en el poeta, en el artista, en aquel que es capaz de descifrar y ver las cosas. ¿De dónde surge esta iniciativa, Santiago? De repente llevar autores, llevar distintas perspectivas sobre la vida, distintas visiones al colegio en Ciudad Bolívar, porque además los nombres que has llevado, no los quiero decir yo, quiero que tú nos cuentes. Y Camilo, realmente es una locura que surgió hace ya 4 años también, ¿no? Desde el primer año que yo llegué a la rectoría. Y es que, claro, inicialmente nosotros teníamos dos grandes propósitos. Uno, pues queremos que los estudiantes lean. Fundamentalmente en los colegios nosotros tenemos que desarrollar competencias lectoras, comunicativas, ¿no? Te voy a decir algo que llegamos a la conclusión y es, todos estamos viviendo una crisis socioemocional de proporciones muy fuertes, realmente lo que estamos viviendo en los colegios es tremendo, pero Camilo, las habilidades comunicativas son tan importantes que tienes unos chicos afectados emocionalmente, pero que muchas veces no tienen el lenguaje para expresar lo que les pasa. Entonces nosotros en un momento dijimos, bueno, realmente necesitamos desarrollar chicos que sean capaces de expresar lo que les pasa, que sean capaces de leer el mundo, que sean capaces de interpretar lo que les sucede. Eso uno. Y dos, estamos en una localidad que no ha sido escrita todavía. La mayoría de la literatura, de la poesía, por no decir casi toda, se restringe a 4 localidades en Bogotá, que son La Candelaria, Chapinero, Usaquén, quizás Suba, comienza como a hacer, pero estas montañas, digamos, no hay poemas, por lo menos divulgados en toda la ciudad sobre Cerro Seco, no se han contado las historias de los segundos pisos de estas casitas, nadie ha escrito la gran historia de amor de el chico y la chica que se encuentran en el mirador de Las Palmas aquí alrededor, era un mundo por contar, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros dijimos, bueno, vamos a generar algo que motive a los chicos, uno, a leer, a interpretar lo que les pasa, a desarrollar sus habilidades comunicativas, y dos, a que ellos también se animen a escribir su propia historia, ¿no? Y llegamos a una conclusión, y es que en el sur no hay librerías, realmente la librería más cercana queda hasta un centro comercial aquí en Kennedy, que es muy lejos. Las actividades culturales son escasas. Hay sí bibliotecas comunitarias, pero termina siendo algo realmente muy restringido hacia el adulto mayor y hacia ciertas poblaciones, pero los chicos no iban a las bibliotecas. Entonces un día se nos ocurrió una idea y es, oiga, ¿por qué no traemos a los autores al sur? Sí, claro, ir a la feria del libro nos cuesta un montón de dinero por los buses, ir al Moderno, a los festivales, lindísimo, pero teníamos una limitación. Entonces dijimos, bueno, pues traigamos a los autores, inventémonos un festival, pero grande, Camilo, que no sea la cosa de, bueno, viene un autor aquí a compartir, no, tiene que ser traer
a los más grandes autores de la ciudad aquí para demostrarles a estos chicos del sur que ellos pueden ser autores de su vida, que nadie es más que ellos son interlocutores válidos de los mejores autores de la ciudad sin excepción, y así fue desde el principio. Estábamos discutiendo el nombre, ¿no? Y un día yo estaba trotando, porque los nombres eran muy formales, ¿no? La gente hablaba de festival, interbarrial, no sé qué cosas, pues como muy de otro lenguaje. Y yo estaba una vez trotando y se me vino a la cabeza la canción de Los Prisioneros que se llama Tren al Sur, en donde pues, Claramente. hay un mensaje muy lindo. Y yo dije, bueno, pues el único tren que va a llegar aquí a las montañas de Ciudad Bolívar va a ser un tren de libros, va a ser el tren de la imaginación. Y desde el día uno tuvimos 30 autores de las más altas calidades. Aquí han estado Piedad Bonet, Yolanda Reyes, William Ospina, Humberto de la Calle, María del Sol Peralta, Freddy Chicangana. Han estado realmente los mejores poetas, los mejores narradores y narradoras que hay en este momento en la ciudad. Y eso también pues ha motivado a los chicos hacia la lectura, y ya en este último festival los chicos están leyendo poesía y leyendo cuentos al lado de estos grandes autores. Entonces creo que ha sido increíble. Inicialmente arrancamos solo en el colegio y claro, invitábamos a los colegios a venir al festival. Entonces, oiga, vamos a tener aquí una charla con Piedad Bonet. Uy, pero es que no tengo presupuesto para el bus. Ay, no le puedo creer, no la van a grabar, ¿qué van a hacer? Entonces en un momento dije, bueno, pues hagámoslo sencillo, llevémosles los autores a los colegios. Es más fácil trasladar en taxi a un autor aquí al colegio Acacia o al arborizador Alta que traer a los chicos acá. Y eso hace que hoy en día tengamos un festival con 11 colegios que son sedes, con los mejores autores de la ciudad. Cierro con esto, Camilo. Normalmente el sur está asociado con las malas noticias y eso tiene un peso enorme en la autoestima de los estudiantes. El sur es robos, el sur es violaciones, el sur es basuras en las calles, el sur es peligrosidad. Y por supuesto todo esto es cierto. Pero nosotros también hemos demostrado que el sur puede ser un tren de libros, puede ser una potencia de historias que no se han contado, y también puede ser un lugar que se paraliza 3 días para hablar de la literatura, para hablar de lo que nos pasa, algo tan importante además, pues con este tema emocional en donde quizás en los libros hemos encontrado una de las pocas maneras que tenemos de desconectarnos de las redes para volverse a conectar con los latidos del corazón, ¿no? No, Santiago, me parece que haces un trabajo, y como lo acabas de poner, es de celebro ese trabajo que estás haciendo, y porque en verdad, desde la idea, del concepto de llevarlo, y algo tan importante que mira, que ha aparecido aquí en el programa de otras formas. Me acuerdo del segundo, tercer capítulo de Paredro fue con Irene Vasco, la Claro. grandísima promotora, y ella contaba lo que suponía llegar a esas veredas, a abrir las cajas de los libros y los niños coger un libro y era el primer libro que cogían en su vida. Tantas Sí. cosas que desde los centros y desde muchos lugares de donde seguro nos están oyendo, damos por sentado muchas cosas, y cuando vamos a esculcar y vamos a escarbar nos damos cuenta que hay todavía mucha gente que no conoce un mundo que para nosotros está ahí. Entonces, por un lado eso, te felicito. No, ¿Cómo has a ti. sentido tú? ¿Cómo has sentido tú la llegada de la poesía a estos niños? Sí, ¿Cómo has medido? Si nos puedes contar anécdotas, si nos puedes. Creo que ya desde lo socioemocional nos acabas de cargar ya, y por eso el antojo de preguntártelo. sí. Pero cuéntanos si nos puedes traer historias y cosas que has visto que ocurren, porque sí, las cosas sí pasan. Mira, yo quisiera contarte dos momentos que vivimos en Tren al Sur que me parece que hablan por sí solos, ¿no? En nuestra generación hablábamos de momentos Kodak, ¿no? Esas cosas que uno quisiera grabar en una fotografía para siempre. Y fueron dos cosas que ocurrieron en este festival. Mira, uno, invitamos a la gran poeta Gina Saraceni, que es una de las grandes poetas de Venezuela y que está aquí en Colombia, ¿no? Y por supuesto había un trasfondo importante, porque era no solamente hablar de su poesía, que es increíble, sino además de la diáspora venezolana, de lo que está pasando en Venezuela y de cómo la poesía nos permite hablar de los desplazamientos, ¿no? Fíjate tú, aquí le hicimos una pregunta a los estudiantes: ¿cuáles son, de qué municipio viene su papá, su mamá y sus abuelos, hasta donde usted sepa? Y aparecieron 340 municipios de Colombia. Todos son hijos o nietos del desplazamiento, de las idas de un sitio y de otro. Entonces yo dije, bueno, esta charla está muy bonita. Cuadramos el tema con Gina y en un momento se nos ocurrió una idea. Dijimos, bueno, ¿y si el cierre de la charla son los chicos y las chicas de la comunidad venezolana? Aquí no hay una población tan grande por motivos, digamos, más como de matrículas y temas de ubicación en la zona, pero tenemos una comunidad pues importante y los apreciamos mucho. Entonces en un momento yo dije, bueno, ¿por qué no que sean estos chicos y chicas los que le den la despedida a Gina, ¿no? Y que sea una manera también de empoderarlos a ellos. Para los que nos escuchen algún día en muchísimos años, porque este podcast se va a escuchar en muchos años, se va a oír y se va a oír en muchos años,
pues los venezolanos han sido víctimas de una discriminación muy fuerte. La palabra veneco se ha vuelto una expresión súper ofensiva frente a las mujeres, frente a los hombres, en fin, ¿no? Y al final empiezan ellos a dar sus palabras. Un chico dice gracias, gracias Gina por traer la cara linda de Venezuela. Yo no sabía que en Venezuela se escribieran poemas, bueno, todos muy conmovidos. Y de pronto una niña está hablando y dice, perdón, voy a llorar. Y la niña arranca a llorar. Y Gina Saraceni arranca a llorar también, es una exiliada también. Y todos arrancan a llorar. Y todos en el público arrancamos a llorar. Y se abrazan estos venezolanos y alguien de manera espontánea arranca a aplaudir. Y oímos un aplauso de 5 minutos, yo no sé, una cosa impresionante de estas personas abrazadas. Alguien gritó Viva Venezuela, todo el mundo empezó a gritar Viva Venezuela. Y yo decía, Dios mío, si la literatura es capaz de propiciar esto, seguramente estamos en el camino indicado. Seguramente si tú muestras una estadística, si haces un debate político, pues se generan otras emociones, pero ese momento de comunión, de solidaridad, de protección a esta comunidad, de reconocer que todos hemos perdido algo y que la poesía puede ser la manera de reencontrarnos con eso que perdimos, yo creo que es de lo más bello que yo haya vivido y eso te expresa a ti el impacto que puede tener en una comunidad de la literatura. Y la segunda fue que organizamos un recital de poesía con estudiantes y con poetas. Estamos hablando de, bueno, Ramón Cote, Freddy Chicangana, Luz Mary Giraldo, Alejandro Cortés, Jorge Balbuena, bueno, poetas de verdad de muchísimo reconocimiento, leyendo al lado de nuestros chicos. Digamos, en este caso, chicas, fueron todas estudiantes mujeres las que quisieron leer sus poemas. Y cuando nos llega la lista de las que se habían animado a leer sus poemas y que han sido seleccionadas por los profes, estaba una chica que acaba de pasar una situación de un duelo, pero tremendo, que nos tiene a todos aquí en el colegio, por supuesto, con mucho dolor. Aquí en los colegios pasan cosas duras, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Y ella pues venía en un proceso complejo, como es natural, ¿no? Más en su edad, haber vivido una cosa así, pues es tremenda a cualquier edad, ¿no? Y la chica escribe un poema sobre esto, sobre la ausencia, al lado de estos poetas y demás, y yo decía, caramba, organizar un festival con los 30 mejores autores de la ciudad para que una chica que lo perdió todo, que está en un duelo muy fuerte, escriba este poema, digamos, que lo lea frente a los grandes autores, frente a su comunidad, y que todos, y que reciba ese abrazo, es tremendo. Quizás la gran conclusión, Camilo, es que solo a través de las artes podemos hablar de las conversaciones que no se pueden dar de otra manera. Es decir, el arte es lo único que nos permite a nosotros latir con un segundo corazón, entender la fragilidad que nos pasa, y para nosotros ha sido una oportunidad tremenda, ¿no? Y es, bueno, con estos chicos que no saben cómo expresar lo que nos pasa, aparece la literatura en su auxilio, ¿no? Realmente ha sido hermoso y qué felicidad que en la escritura también estos chicos encuentran una manera de escribir lo que les pasa, ¿no? Santiago, son palabras muy bonitas y creo que nos traes desde una perspectiva en verdad increíble esta combinación tuya entre una conciencia de un bienestar, de un desarrollo, pero al mismo tiempo de la creación de una sensibilidad. Desde Paredro, quien no lo sepa, además del podcast, acompañamos en procesos como estos, ferias del libro, festivales escolares, capacitaciones, siempre pensando en esto, en lo que la literatura puede llegar a ser, en que la poesía puede llegar a ser algo tan importante. Ya para cerrar, en el pasado 15, 16 y 17 de abril se celebró el cuarto Festival Tren al Sur. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo les fue, quiénes estuvieron, cómo estuvo? Yo iba a estar, pero No, por motivos de fuerza mayor, lastimosamente, porque vivo muerto de las ganas de acompañarlos, pero estoy seguro que el próximo año será. ¿Por qué no nos cuentas de este? seguro, Camilo, no, realmente uno siente que cada festival ha tenido como su encanto, su belleza. Digamos, cada vez hemos escogido como una especie de temática. En la primera era Tren al Sur, ¿no? Era como el tema, correcto. Después empezamos como a traer un tema de la vorágine, que fue el segundo festival, y era como la vorágine en el Sabio. El tercero fue el carnaval, porque estábamos cumpliendo 25 años, entonces la literatura como fiesta, como espacio de la alegría. Y en este caso escogimos un eslogan muy sencillo, pero que me parece a mí muy significativo, y es una montaña, un millón de historias, ¿no? En Ciudad Bolívar, mal contados, podrán vivir un millón de personas si tenemos la zona rural, y es un poco pensar que, bueno, la literatura nos muestra la multiplicidad de las historias, y aquí hay por lo menos un millón de historias que se deberían contar. Fue realmente hermoso, tuvimos 3 días. Hay algo muy importante, Camilo, que me gustaría mencionar, y es esto no lo hacemos solos, ¿no? Pues por supuesto esto no lo hago yo, ni mucho menos. Este festival es posible gracias a las editoriales.
Nosotros no tenemos recursos, pues nosotros tenemos un dinero pues, que viene de la Secretaría de Educación y que está destinado específicamente para la educación de los chicos, las obligaciones contractuales. Nosotros no tenemos dinero para hacer pues, grandes festivales y grandes cosas. Y esto es posible gracias a cuatro aliados que son muy importantes y ha sido así desde el principio, que son Penguin Random House Mondadori. Ellos nos traen a nosotros aquí a los autores. Planeta nos trae aquí a los autores, Planeta incluso desde el primer festival, Penguin se sumó desde el segundo, y el Fondo de Cultura Económica, que ha sido para nosotros un aliado impresionante en todo lo que hacemos. Y por supuesto, el Gimnasio Moderno, que es el colegio hermano y el administrador, ellos nos ayudan también con temas de transporte, nos apoyan también siempre aquí con autores. ¿Cómo se organiza el festival? Digamos que esto es importante que se sepa, y es, nosotros cada día tenemos a una de las editoriales aliadas. El primer día tenemos a Penguin, Random House Mondadori, vienen los autores de esta editorial, ellos, digamos, nos permiten que los autores vengan acá. Esto lo digo abiertamente, salvo muy contadas excepciones, que de pronto hacemos algunos convenios con instituciones, pues son visitas voluntarias de promoción de lectura, y esto pues es para nosotros muy significativo. Planeta trae el tercer día, el viernes, y el jueves el Fondo de Cultura Económica. Esto nos permite a nosotros traer a los mejores autores. Si no fuera por la voluntad de ellos y sin ellos sería muy difícil hacer este festival. Realmente agradecerles mucho a ellos. Pues Santiago, muchísimas gracias por traernos estas buenas noticias del sur, estas buenas noticias de las montañas. Nos muestra lo que ya tú has dicho de múltiples formas. Cuando la poesía llega y además bien intencionada, bien ejecutada, si me permiten la expresión, y bien dirigida, hace estas cosas y es real. Como les decía, de Paredro, quien nos oiga, apoyamos y por supuesto, Santiago, celebramos larga vida a Tren al Sur y te felicitamos por esta labor tan bonita y tan necesaria. No, espectacular. Quisiera agradecerte mucho, Camilo, y a propósito de lo que has dicho tan bonito, hay un verso de un poeta inglés, William Wordsworth, que es como mi mantra, digamos, ¿no? Que él dice, The child is the father of the man, es decir, el niño es el padre del hombre, podríamos decir también, la niña es la madre de la mujer, ¿no? La literatura nos recuerda que todas y todos tenemos por antepasado un niño. ¿Sí? Que en ese niño es en donde está toda la poesía del mundo. Para mí es apenas natural que un escritor, ¿no?, esté cerca de los niños, de la mirada de los niños, porque son ellos los grandes maestros, pero también pienso que los rectores, los empresarios, los administrativos que también construyen este país, ¿no? Realmente las empresas que apoyan todo lo que hacen, las editoriales, pues también hacen bien en conectarse con ese niño y recordar siempre que la educación tiene que ser a la medida de esos niños y de esas niñas, y la literatura, querido Camilo, ha sido la gran estrategia que se ha inventado todas las civilizaciones y todas las culturas para conectar a un niño, a una niña, con la inmensidad de los otros, ¿no? Entonces siento yo que enfatizar e insistir en la literatura hoy en día es más pertinente que nunca, así sea para que nos volvamos a mirar a los ojos y nos desconectemos un poquitico de las pantallas. Bellas palabras, Santiago, muchas gracias. Y quienes nos oyen, si esto les suena, además, y se admiran este trabajo y necesitan una compañía, bueno, aquí estamos para que haya más cuentos de estos y más millones de historias. Santiago, gracias por acompañarnos y todos ustedes lean a Santiago si no lo han hecho. Creo que este capítulo da un motivo suficiente. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.